Hola chicos, espero que se encuentren bien y nos reunimos nuevamente. Ya perdí la cuenta cuántas veces hemos hecho esto. Para investigar acerca de qué es lo que el Evangelio de Marcos tiene para decirnos el día de hoy. Y nosotros nos habíamos quedado en Marcos capítulo 12. En el versículo 13 aparece lo siguiente. Después los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa, de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Jesús había entrado a Jerusalén. Jesús ya había demostrado estar molesto con la forma en que se hacían las cosas. Y eso lo vimos cuando Jesús expulsó a los cambistas y a los vendedores del templo. Jesús también había denunciado y expuesto a las autoridades religiosas mediante su parábola de los labradores, de los viñadores, de aquellos que debían cuidar la viña responsablemente, pero se aprovecharon y tomaron de esa viña para su propio beneficio. Y este relato sigue a continuación, sigue en el mismo tema, sigue en la misma línea. Es Jesús defendiéndose de aquellos a los que ya ha expuesto. Y esta vez los ancianos han mandado a otros porque buscaban que algo pudiera pasar para poder arrestarlo. Maestro, dijeron, sabemos que lo honesto que eres imparcial y no tienes favoritismo. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Debemos pagarlos o no? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo, ¿por qué intentan atraparme? Muéstrenme una moneda romana y les diré. Cuando se la dieron, preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título que tiene grabado la moneda? Al César, contestaron. Bien, entonces den al César lo que es del César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó a todos totalmente asombrados. Las autoridades religiosas querían, de alguna manera, encontrar algo de lo cual culpar a Jesús. Y como ya habían sido denunciados en cuanto a lo religioso, ellos escogieron llevar la discusión a otro lado. Y esta vez era a lo económico-político. Y ponen sobre la mesa el tema del impuesto. Jerusalén e Israel en ese minuto estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Eso quiere decir que los judíos tenían que pagar cierta cantidad de lo que ellos ganaban a modo de impuesto a este imperio extranjero que los tenía dominados. Y esto era sumamente doloroso porque había mucha corrupción, había mucha avaricia, habían personas que cobraban más de lo que correspondía a fin de poder generarse un tesoro para ellos, y habían agricultores que realmente tenían que sacarse la mugre para poder cumplir con las demandas de este imperio extranjero que los oprimía. Dentro de este tiempo, dentro de la esfera en la cual se movía Jesús, existía un grupo que se llamaba celote. Y los judíos celotes estaban rotundamente en contra del Imperio Romano, rotundamente en contra de esta autoridad que buscaba esclavizarlos de cierta forma. Y ellos se rebelaban mediante armas. Ellos querían destruir
al Imperio Romano mediante su poderío militar. Y bueno, se imaginarán que estas personas ciertamente estaban absolutamente en contra de pagar los impuestos, porque era una estrategia más de dominación que tenían los romanos sobre ellos. Y es en esta esfera en la cual el ataque de parte de las autoridades viene. Tú, Jesús, eres honesto, así parten súper hipócritas. Tú, Jesús, quieres que se conozca la verdad y buscas mostrar el camino de Dios. Dinos, ¿es correcto pagar o no? ¿Cuál es la trampa de esta pregunta? Y es que si Jesús decía que sí, la gente se iba a decepcionar de él, porque la gente no quería pagar. La gente no estaba de acuerdo con el sistema. Pero si decía que no, ellos iban a poder ir a las autoridades y decir: Jesús, este judío, anda incitando al desorden, busca rebelarse. Y este es el dilema: ¿pagamos o no pagamos? Estas son las opciones que los fariseos le pusieron sobre la mesa a Jesús. Pero Jesús entendía la intención con la cual ellos venían y conocía que su intención no era honesta, que lo que ellos buscaban no era una respuesta, sino más bien algo con lo cual hacerlo caer. Y muy astutamente pide a las personas que le pasen una moneda como esto. Aquí tenemos, veamos, una moneda de 100 pesos. Las monedas no eran exactamente como esta, pero se entiende la idea, ¿no? Jesús preguntó: ¿de quién es la cara y la inscripción que tiene esta moneda? Y tanto los fariseos como las personas conocían la moneda, sabían de las monedas, vivían en contacto con ellas. Y los acusadores responden: bueno, es la imagen de César, es la imagen del emperador que está gobernando el Imperio Romano. Y muy astutamente Jesús, en lugar de decir si se debía pagar o no pagar, toma un tercer camino: den al César lo que es del César y den a Dios lo que corresponde a Dios. Y esta respuesta es bastante interesante, porque no responde directamente a la pregunta que querían los fariseos. Los fariseos querían que Jesús dijera si había que pagar o no había que pagar, pero Jesús va más profundo todavía. Y Jesús va al corazón del problema. ¿De quién es la cara de esta moneda? Y la cara era el César. El César era el emperador. El César era la figura que dominaba el sistema, que regía las normas del imperio. Y muy astutamente reconoce que el César no es Dios. La autoridad de César se mueve solo en el plano que el César abarca, solo en el plano de las monedas. Pero hay otra esfera más grande, que es la de Dios, sobre la cual ni el César tiene autoridad. El César gobierna sobre todo lo que tiene su cara inscrita. Pero Jesús ilustra. Tenemos estas dos esferas, pero no se confunden. La autoridad del César no es mayor que la de Dios.
La autoridad de Dios está por sobre la del César. Y apela a sus compatriotas. Nosotros vivimos dentro de este imperio. Y nosotros tenemos una responsabilidad para con este imperio. Que en este caso estaba representado mediante los impuestos. Pero nosotros tenemos una responsabilidad para con Dios. Debemos preocuparnos de entregar lo que corresponde a las autoridades, pero sin olvidarnos que también tenemos una responsabilidad para con Dios. Y es esta: en vez de decir si era importante una o la otra, Jesús reconoce ambas. El sistema y Dios son parte de la vida. Y uno, como persona responsable, tiene que responder delante de ella, pero entendiendo que esta moneda, este sistema que representaba a César, el César, no es divino. Esto no es Dios. Pero tampoco es demoníaco. La moneda no es mala. De hecho, ya hemos visto, por ejemplo, cuando llega el joven rico, que Jesús dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. El dinero en sí no es lo dañino. El sistema en sí no es lo dañino. Idolatrar al sistema, idolatrar el dinero, idolatrar estas otras cosas que proponía la sociedad, ahí estaba el problema. Pero el dinero en sí mismo no era malo. De hecho, Jesús también reconoce la importancia de el dinero a la hora de servir a los pobres, por ejemplo, de compartir la mesa. La importancia de la ofrenda. Entonces la moneda no es mala. Pero hay que poner las cosas bajo la perspectiva que corresponden. Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Jesús era el Hijo de Dios. Eso lo sabemos desde Marcos capítulo 1. Y Jesús había venido a anunciar que el reino de Dios se había acercado. Y este reino que Jesús venía anunciando no era un reino terrenal. No era un reino que se rigiera bajo las normas del sistema. No era un reino que tuviera una moneda de cambio. Pero era un reino que exigía pensar cuidadosamente el estilo de vida que estaba llevando, que tenía que estar centrado en el servicio. Y en ese reino que Jesús venía a anunciar, esto no tenía cabida. El César, el sistema, no tenía nada que decir ahí. La gente quedó asombrada de su respuesta. Los fariseos creían que lo habían encerrado, pero Jesús logró salirse de esta trampa de una manera sumamente astuta. Y la gente quedó asombrada. Así termina el relato de hoy. Y nos cabe a nosotros preguntar: en el tiempo de Jesús, o en este relato puntualmente, habla del impuesto. Y el impuesto es algo que representa, el sistema representa
lo que el mundo ofrece. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que el mundo nos ofrece a nosotros? Nos preguntamos, ¿qué responsabilidad tengo yo para con el mundo? ¿Qué responsabilidad tengo o qué responsabilidad tengo yo con las cosas que me rodean? Vivimos en una sociedad bastante que exacerba el valor del dinero, el valor del tener, que de alguna manera idolatra el trabajo y en el cual el descanso es visto como algo malo. Y les invito a preguntarse, yo también me lo pregunto, ¿hasta qué punto me estoy dejando engullir, me estoy dejando tragar por este sistema? ¿Hasta qué punto yo me estoy entregando al sistema, entregando al mundo, descuidando mi responsabilidad con Dios? Y ojo, no es que el mundo sea malo, pero hay que tener bien en claro el orden de las cosas. Nosotros como personas tenemos que estar en el mundo. Nosotros como cristianos, Dios nos llamó a estar en el mundo, pero no ser parte del mundo, como dice la Biblia. Nosotros como cristianos tenemos que participar del mundo, pero bajo la mirada de que también tenemos la responsabilidad con Dios. Y eso es algo que no podemos olvidar. No podemos poner al sistema por sobre Dios. No podemos poner al mundo por sobre Dios. Y eso debe regir nuestra manera de vivir. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? Oremos. Amado Dios, gracias te damos por esta oportunidad de poder reunirnos nuevamente a estudiar tu palabra. Te ruego que puedas tú ser trabajando en nuestros corazones, que tú puedas ayudarnos a ver aquellos lugares en el cual nos estamos dejando influenciar demasiado por el mundo, que puedas ayudar a nuestro corazón a redirigirse a ti y que podamos vivir como cristianos responsables, no aislándonos del mundo en manera de escondernos de todo lo que nos parece malo, sino que podamos participar dentro de este mundo corrompido como agentes transformadores, como agentes que puedan llevar tu luz. Ayúdanos a tener sabiduría para no dejarnos atrapar, para no confundir nuestra mirada y terminar adorando al mundo en lugar de adorarte a ti. Y te damos gracias porque a través de tu evangelio estas preguntas salen a la luz. Te ruego que tú nos ayudes a responsablemente discernir en qué estamos bien y en qué estamos mal. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Hasta la próxima.